el conocimiento, el comentario de Javier Treviño hoy más que nunca es imprescindible, es necesarísimo. ¿Qué perspectivas hacia adelante hay en la relación México-Estados Unidos? Bueno, Javier, tienes la palabra como siempre, querido amigo. ¿Cómo estás, Javier? Hola Pedro, buenos días, qué gusto saludarte, qué gusto verte por ahí en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Pues mira, Pedro, la elección presidencial de Estados Unidos tendrá enormes consecuencias en la relación bilateral México-Estados Unidos. Joe Biden ganó, el proceso sigue. No hubo la ola azul que se esperaba, no tendrá un mandato muy fuerte y Biden obtuvo el voto popular con un mensaje unificador, pero el país está profundamente dividido. Y la división, Pedro, entre los ciudadanos conduce a una división en el gobierno. Y los demócratas tendrán el control de la Casa Blanca y de la Cámara de Representantes, pero los republicanos controlarán el Senado, parece, todavía están las cuentas ahí de los últimos estados, pero el populismo seguirá siendo una fuerza política en Estados Unidos y quienes votaron por Trump nunca aceptarán a Biden. El mapa electoral, Pedro, nos dice claramente que los estadounidenses viven en dos mundos separados, cada uno con habitantes que tienen una visión y también odios parecidos. El presidente Biden, Pedro, va a entrar el 20 de enero de 2021 a la oficina oval en la Casa Blanca con retos enormes que enfrentar. Una situación económica grave, la escalada de la pandemia por el invierno, un ambiente internacional complejo, un gobierno dividido, una burocracia debilitada y un populismo trumpiano lamiéndose las heridas. Y la tarea, yo creo, Pedro, la tarea de gobernar será difícil para Biden. Tendrá que negociar y llegar a compromisos con el liderazgo del Senado en un ambiente de incertidumbre y miedo. Biden no va a recibir cooperación ni apoyo del Partido Republicano. Al contrario, los republicanos se van a reconstruir y golpearán a la administración Biden para recuperar espacios en la Cámara de Representantes en el 2022. Las iniciativas que el Ejecutivo presente no prosperarán fácilmente en el Senado. Las nominaciones a puestos en la administración pues van a ser atendidas con lentitud o serán simplemente bloqueadas en el Senado. No habrá titulares en muchas dependencias por mucho tiempo. El Poder Judicial será hostil. La pregunta permanecerá por muchos meses, Pedro. ¿Cómo reparar el daño que Trump le ha hecho al país? Pero aún Richard Haass, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, decía que lo que reveló la elección es que hay un país y dos naciones y tienen que coexistir. Entonces, la debilidad del presidente nos obliga en México a pensar estratégicamente. Desde ahora empieza una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos. Tenemos que prepararnos con inteligencia y audacia para aprovechar esa aparente debilidad en nuestro favor. Lo escribí y lo comenté hace algunas semanas, Pedro, en este programa, de la importancia de crear o de definir el espíritu de Delaware, ¿no? Para poder redefinir la relación México-Estados Unidos. Hoy se nos abre una ventana de oportunidad y el diseño de una nueva política exterior eficaz hacia Estados Unidos supone que contemos con tres cosas. Uno, una organización de analistas capaces de alto nivel que puedan planear las políticas de acuerdo con los objetivos y el interés nacionales. Dos, un conocimiento cabal de la realidad política, económica y social de los Estados Unidos. Y tres, una identificación previa de diferentes escenarios para estar en condiciones de anticiparnos a los problemas. Este equipo debe entender claramente el proceso de definición de la agenda gubernamental de Estados Unidos y el papel que juega el presidente. Porque, Pedro, la ejecución de las políticas públicas estadounidenses que tienen algún impacto en México está precedida por un largo proceso en donde diversas fuerzas del sistema político de Estados Unidos actúan. En realidad no hay cajas negras ni conspiraciones como muchos quisieran verlas. Más bien hay mucho ruido que debemos aprender a aislar a fin de que podamos identificar los participantes y los procesos. Se puede decir que hay muchos temas y problemas que integran el conjunto de las relaciones México-Estados Unidos, pero son muy pocos en realidad los que llegan a la agenda de decisión del gobierno. Y por razones estructurales de política interna, el gobierno de Estados Unidos tiene una gran dificultad
para formular una política coherente y coordinada hacia México. El proceso de la formulación de la política exterior es complicado, embrollado, desordenado, y eso tiene su origen, pues Pedro, en las características mismas de un sistema político que se ha transformado en los últimos 20 años. Hay participantes visibles, participantes ocultos dentro del sistema político y la formulación de políticas en Estados Unidos. El más visible es el presidente, y los estrategas del gobierno de México, si es que los hay, necesitan enfocarse, alinear los esfuerzos y actuar con disciplina en la nueva relación bilateral, pero primero, en un entorno de aparente debilidad del Ejecutivo estadounidense, deben entender bien el papel del presidente. Hace ya algunos años, Pedro, el presidente Harry Truman comentaba, al dejar su oficina en la presidencia, que le daba pena pensar en el momento cuando el general Eisenhower podría llegar a la oficina oval y ordenar a sus subordinados, él acostumbrado a la disciplina militar, haz esto, haz lo otro, y nada pasaría, porque el poder del presidente es el poder de persuadir, de convencer a sus colaboradores, no de ordenar. Hay que entender a la presidencia para poder ser mucho más eficaces. Se nos abre una ventana de oportunidad en este momento, y si bien es cierto que el presidente electo Biden no será la figura omnipotente que muchos desearían, seguirá contando con una gran capacidad para proponer que ciertos temas y legislación sean considerados. Si el gobierno de México, Pedro, actúa con rapidez y estrategia, puede plantear una nueva alianza de América del Norte, aprovechar la aparente debilidad del nuevo presidente de Estados Unidos y convertir a la región en un instrumento de fortaleza en la nueva geopolítica en beneficio de los mexicanos. Esperemos que así sea. Transparente y claro lo que has dicho, Javier, y pienso que también es una oportunidad que se presenta en los pasillos de la Casa Blanca para que regresen los políticos, para que haya oficio político en el establishment, y lo que se conoce como los outsiders vean mermada su influencia ante un trumpismo que sí está en las calles, pero no en las oficinas de poder. Si México tuviera que hacer algo de ya, yo creo que tendría que estar estructurando un equipo permanente de cabildeo para estar constantemente, permanentemente en Washington, haciendo lobbying, tanto en el Capitolio como en las mismísimas entretelas de la Casa Blanca, la Casa del Poder. Vale la pena estar ahí presentes y tener a profesionales que se dediquen abiertamente a negociar por México todos los días de esta nueva relación. Avanzaremos mucho. Gracias, Javier, como siempre. Gracias, buenos días. Gracias, querido amigo, gracias.